Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Muy buenos días para todos y gracias por esta oportunidad que nos dan para conectarnos en esta plataforma y poder disfrutar de la buena palabra de Dios. Y de verdad que es importante que nos congreguemos, es importante que nos conectemos, es importante resaltar que lo hacemos para la gloria de Dios en el nombre de Cristo. Así que bienvenidos todos los que se han conectado a esta plataforma y vamos a empezar con una palabra de oración en este tiempo que nos toca acerca del tema que nos han compartido los hermanos de Bucaramanga. Nuestro buen Dios y Padre, te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Te damos las gracias, soberano Dios, porque tú nos das, Señor, la oportunidad de ser útiles, Señor. Úsanos como instrumentos de honra para que tu palabra corra y fluya con poder en esta transmisión, Señor. Permítenos, Señor, depender de tu Espíritu Santo, Señor. Permítenos hablar por tu Espíritu Santo, Señor. Que lo que hagamos en esta hora, Señor, después de tanto tiempo de oración, sea el resultado de una respuesta de Dios que viene del cielo para los corazones, para las almas, para las familias, para las congregaciones. Muchas gracias, Padre, por Cristo tu Hijo. Amén, aleluya. Bien, mis hermanos, voy a compartir también unas diapositivas que había preparado con motivo de esta conferencia virtual 2021 en Bucaramanga. Así que, mis hermanos, el tema de la conferencia virtual Bucaramanga 2021 en tiempos de la pandemia, me tocó la segunda parte, cómo evangelizar, y ahí tenemos el texto en Marcos 16:15, pero también tenemos la otra parte que tiene que ver con nuestro tema, cómo discipular, en Mateo 28:19-20, la mayoría sabemos el texto, ya fue leído por el hermano Germán, y cómo pastorear el rebaño del Señor, una tarea bastante grande, poderosa, y que viene de Dios. Y esto empieza con la llevada de los discípulos al monte de Galilea, allí en Mateo 28:16. Leamos este versículo como introducción, Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, donde Jesús les había llamado, donde Jesús los concentró allí de 40 días después de su resurrección, antes de la ascensión. Allí el Señor les va a otorgar, les va a dar algo muy grande, muy soberano, muy especial, que era evangelizar y llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas, discipular y pastorear. Bueno, para los que somos creyentes, para los que somos hijos de Dios, esto es algo muy grande, hermanos. Estamos ante una de las tareas mayores que Dios nos ha otorgado. Y esta comisión, Jesús señala el mensaje, pero también nos muestra el ministerio. Y es el mensaje de llevar las buenas nuevas de salvación por fe en Jesucristo a los judíos, a los samaritanos, a los galileos y a todas las naciones. Y ahora nos toca a nosotros, hermanos, ser los abanderados en seguir con este mandamiento, hermanos. El ministerio es proclamar este mensaje. Tenemos el mensaje, pero tenemos que mirar si el ministerio está activo. La pregunta es, ¿cómo proclamar este mensaje dado por el Señor ahora en estos tiempos de confinamiento? Empezando el confinamiento, empezando la pandemia, cada uno con sus temores, con sus dudas, con sus preguntas, pero lo primero que podemos ver es como iglesia reconoce su responsabilidad, reconocer nuestra responsabilidad. Y hago énfasis en la responsabilidad porque tenemos una responsabilidad que tiene que ver con Dios y el mandamiento que Dios otorga a todo creyente. Pero también tenemos que ver nuestra responsabilidad con las autoridades instauradas por Dios o colocadas por Dios. Y me hace pensar, hermanos, de reconocer la autoridad es que nosotros tenemos el derecho de usar esa autoridad que Dios delegó. Mateo 28. Vamos a leer Mateo 28, la gran comisión, lo que muchos hemos leído durante muchos años. Dice la escritura, hermanos, en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, toda autoridad me es dada del cielo, en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, la palabra ahí, un gerundio, una palabra que hace énfasis al verbo yendo o andando. Por tanto, yendo, hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandamiento es hacer discípulos. ¿Dónde? Yendo, donde estemos. Entonces, lo que podemos ver aquí es, reconocemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como cristianos. Recuerden, hermanos, que debemos someternos a la autoridad divina, pero también debemos someternos a las autoridades instauradas por Dios. Entonces, la pregunta era, bueno, ya que nos confinaron, ahora, ¿qué va a pasar con la reunión del lunes, del miércoles, del sábado y el domingo? Todos los lugares congregacionales cerrados y la mayoría con sus temores, pero lo que sí es cierto, hermanos, nosotros tenemos el derecho de usar esa potestad que Dios nos ha otorgado, el derecho de usar ese poder que Dios nos ha otorgado. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene todo poder, aleluya, y porque podemos obedecer sin temor a lo que Él nos ha mandado, sin que importe, hermanos, a dónde el Señor nos lleve, a dónde nos guíe, ni las circunstancias que usted y yo enfrentemos, hermanos, el tiempo y el espacio. Dios tiene el control, porque él por su muerte y su resurrección, Él por su sacrificio derrotó a todos los enemigos, a todas las cosas y recibió toda autoridad, aleluya. Entonces, Cristo Jesús nos dio un derecho de estar bajo su autoridad para la obra misionera, porque el cristianismo es una fe misionera. Y la misma naturaleza de Dios exige esto, porque Dios, la palabra dice que Dios es amor, y dice, y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta, ¿qué pensó usted cuando vino el confinamiento? Se acabó todo. Muchos hasta pensaron que ya estábamos en la tribulación. Muchos pensaron tantas cosas. Muchos sacaron ocasión para hacer cosas. Otros dirían, no, echémonos a la locha. Pero la pregunta es, ¿conocemos nuestra responsabilidad? Si Dios nos ha mandado a evangelizar, a discipular y a pastorear, pero conocemos el llamado, entendemos el llamado. Si Él no quiere que ninguno perezca, dice 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Sí, algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero dice, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando hablo de responsabilidad, me acuerdo de los herodianos y los fariseos que, siendo enemigos, se unieron porque veían en Cristo un enemigo en común y se unieron para ponerle una trampa, y esa trampa tenía que ver con una trampa religiosa política, y era, tenemos que dar tributo a César, y si él decía que sí, entonces iba a ganar de plano el odio de sus hermanos, pero si decía que no, se iba a ganar el odio de los romanos, el odio de los herodianos. Entonces Jesús, al ver la insinuación que estos hombres hacen, cambió su pregunta y los llevó a motivarlos a cumplir con sus deberes. Y la respuesta allí en Marcos, precisamente capítulo 12, verso 17, es la famosa palabra, la célebre palabra, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esas fueron las palabras del Señor en Marcos capítulo 12, verso 17. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Mis hermanos, pues en este tiempo, usted y yo y todos los hijos de Dios tenemos que reconocer si hemos reconocido nuestra responsabilidad con Dios y con las autoridades que Dios delegó en esta tierra. Cristo Jesús murió en la cruz por todo el mundo. Y si somos hijos de Dios y participamos de su naturaleza divina, entonces, hermanos, queremos proclamar las buenas nuevas a un mundo perdido, a un mundo extraviado, a un mundo que anda en la mentira, hermanos. Pero si conocemos nuestra responsabilidad, si no la conocemos, si no la hemos entendido durante muchos años, pues este tiempo no cambió en nada mi vida. No cambió en nada mi vida. Cuando miramos nosotros, hermanos, el libro de los Hechos, vemos que la iglesia primitiva operaba bajo el poder y la autoridad del Señor para seguir predicando el evangelio, pero ministraban en su santo nombre y dependían de su dirección y su poder a través del Espíritu Santo. Hermanos, esto nos quiere decir, hermanos, que no importa en dónde estemos ni a dónde vayamos,
nuestra tarea es responder al llamado de Dios. Y lo vamos a ver en la vida del apóstol Pablo. Pero antes de pasar allí, tenemos una responsabilidad que conocemos delante de Dios, pero también tenemos una responsabilidad ante las autoridades. Y como cuerpo de Cristo estamos llamados a obedecer lo que las autoridades establecieron por la seguridad de las personas, por la seguridad suya, por la seguridad mía. Aquí no se trataba de ir en contra de la autoridad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hubo bastante confusión con esto. El gobierno llamó a un confinamiento por seguridad suya y nuestra. El gobierno no dijo cierren las iglesias, adrede, no prediquen, no lean esa Biblia, nunca lo dijo. El gobierno dijo deben cerrarse, deben estar aquietados un tiempo. Y sin que importe dónde estuviera usted o dónde tenemos que llegar, dónde nos lleve el Señor Jesucristo, la responsabilidad nos lleva y nos debe motivar a ganar almas para el Señor, donde estemos. Someternos a la autoridad es importante. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, es importante, hermanos, reconocer la autoridad divina primeramente, pero también reconocer la autoridad en la tierra. El Señor Jesús lo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces yo no podía venirme y desafiar la autoridad por el hecho de decir que soy un hombre de fe, o por el hecho de creer, no, Dios está con nosotros y Dios no nos va. No, hermano, esas cosas tenemos que llevarlas cautivas, en humildad, a los pies de Cristo. Cuando llegue el tiempo para abrir, llegará el tiempo. Pero lo que sí es cierto, lo que dijo el salmista en el Salmo 46, cuando dijo estas palabras, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Reconocemos nuestra responsabilidad y era necesario estar quietos también, aquietados. A veces, lo he dicho, a veces nos volvemos activistas de tiempo completo. Actividad por allí, actividad por allá, corremos por allí, corremos por allá, pero no tenemos la quietud para escuchar la voz de Dios. A veces tenemos tantas tareas que queremos hacer en nuestro afán que descuidamos lo más importante, hermano. Descuidamos nuestro altar personal, nuestro altar familiar. Y tal vez esto ha sido un llamado de Dios a muchos siervos en este tiempo, aún a mí, a usted, un llamado, aquíétese, aquietémonos, quedémonos en reposo, quedémonos en descanso. Dios lo provee con un propósito, mis hermanos. Y entonces, como primer punto, debemos reconocer nuestra responsabilidad. Y si reconocemos nuestra responsabilidad, entonces no vamos a tener tiempo de quejarnos, no vamos a tener tiempo de estar señalando, sino vamos a tener tiempo de examinarnos qué estoy haciendo yo como hijo de Dios al mensaje que Dios dijo que eran las buenas nuevas y que era necesario proclamar. Número 2. Otro punto que estaba considerando es entender nuestra prioridad, entender qué es lo más importante para mí. Y también lo basé mirando en Marcos cuando viene un hombre, un escriba en Marcos capítulo 12, verso 28, acercándose a uno de los escribas que los habían oído disputar, porque en estos últimos días del Señor tuvo muchos ataques de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los saduceos, y cada uno venía con sus preguntas con doble sentido, con doble intención. Pero Jesús a cada uno le dio una respuesta. Aquí otro viene y se acerca, sabiendo que Cristo en todo respondió bien, y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y estos fariseos, su tiempo era discutir de los 600 y algo de preceptos que ellos consideraban importantes, era discutir cuál de ellos era el más importante. Pues en Mateo 28, 19, el Señor nos muestra, hermanos, la importancia de llevar el evangelio. Mateo 28, 19, que es uno de los textos
que nos han compartido. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Yendo, hagan discípulos. Y esto me habla de una actividad continua, una actividad que debemos hacer. Cuando este fariseo le pregunta al Señor que cuál es el mayor de los mandamientos, Jesús le dice: amarás a Dios y a tu prójimo. A Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y respondió bien. Fue nuestra prioridad. Lo importante que yo tengo en mi corazón, ¿qué es? Es la pregunta. ¿Qué es lo importante para mí como cristiano? ¿Son mis negocios? ¿Es mi esposa? ¿Es mis hijos? ¿O es Dios como primera medida? ¿Es más importante Dios que mi negocio? ¿Es más importante Dios que mis hijos? Pues esto es una actividad continua y tiene que ver, hermanos, con el desarrollo del mandamiento. El único mandamiento en esta gran comisión es hacer discípulos, hermanos, a todas las naciones. Jesús dijo: mientras ustedes estén yendo, mientras ustedes estén donde estén, discipulen a todas las naciones. Hagan discípulos, sean aprendices. Por eso coloqué ahí la palabra apropiada, aprendiz. Y esta palabra discípulo en el Nuevo Testamento tomó una fuerza muy grande con el inicio de la iglesia. Pero ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál era la prioridad del aprendiz o del discípulo? De nosotros, pues un apego fuerte, una identificación fuerte. Aprendo de Cristo todo el tiempo y vivo con Cristo todo el tiempo. Estoy apegado a Cristo. Estoy viviendo con Cristo. Mi mayor importancia en este mundo, Cristo. Como dijo Pablo, todo lo estimo como pérdida por amor a Jesucristo. Él es mi apego. Me identifico con Cristo. Ya nada en este mundo puede cambiar el valor absoluto que tengo hacia mi Señor. Y mi prioridad es mi Señor. Y Pablo lo demostró. Pablo mostró con hechos que era un hombre de Dios. Sin que importe dónde estemos, debemos ser testigos de Jesucristo y tratar de ganar a otros para Él. Y este término discípulo, que fue muy popular en los tiempos de la primera iglesia, para los primeros creyentes, significaba ir más allá. Es decir, que el aprendiz o el discípulo recibe a Cristo como Señor y Salvador, se bautiza, se reúne para aprender de la fe cristiana con otros cristianos y aprende para luego ir a enseñar. Desafortunadamente, hoy en día ha cambiado mucho esto y muchas congregaciones en muchos lugares contratan a un pastor para que pastoree a las ovejas, para que traiga nuevas almas, pero no se disipula. No se disipula para que se enseñe. Y esto hace mucho daño porque la iglesia no crece, la iglesia no se aviva. ¿Por qué? Porque terminamos muchos como espectadores en una silla, mirando, tal vez con algún ánimo, pero siempre como espectadores ahí, aquietados. Hermanos, nuestra prioridad, ¿cuál fue en esa pandemia? ¿Cuál fue mi primer pensamiento cuando dijeron no van a poder ir los niños ir a estudiar, no van a poder ir a trabajar, no puede salir nadie? Esto nunca se había visto. Pero un aprendiz es el que está ahí constantemente apegado, identificado, aprendiendo del Señor, pero también aprovechando el tiempo. Oro constantemente. Y este es el ejemplo que podemos ver del apóstol Pablo, confinado varios años en la cárcel. Y aunque Pablo estaba físicamente preso, este siervo de Dios y embajador de Dios, como embajador a los gentiles, aunque no podía salir a las misiones libremente, entendía claramente que era lo más importante para su vida. Y qué bueno que usted, mi querido amigo o hermano, usted pueda entender realmente que este tiempo de confinamiento, Dios iba a revelar el carácter de nosotros, iba a mostrarnos de verdad de qué estamos hechos. Si Cristo está impregnado en mi corazón o en mi vida, entonces Pablo podía decir que él era de Cristo. Para mí vivir es Cristo. Y eso es lo que es
la prioridad. Para mí el vivir es Cristo y la obra de Cristo. Esa debe ser nuestra prioridad. Y aunque él estaba preso, aunque estuvo 2 años en Cesarea y 2 años en Roma y tuvo confinamientos en la cárcel por predicar el evangelio, el apóstol Pablo pudo aprovechar el tiempo. No tomó estas cosas como una tragedia. Normalmente nosotros pudiéramos tomar un encarcelamiento como una tragedia terrible, pero Pablo se identificó con Cristo, hermanos, y podía proclamar allí la palabra. Y voy a hacer unas preguntas que escribí. Cuando inició el confinamiento, ¿qué fue lo primero que pensamos? Ah, qué bueno, no vamos a ir a estudiar. Uy, qué bueno. Ah, qué bueno, no tengo que ir a trabajar. Ah, voy a dedicarme a ver las nuevas producciones de Disney, Netflix o Amazon Prime. O tal vez usted fue de los que pensó que este tiempo le sería muy útil y propicio para acercarse más a Dios en una comunión íntima con el Señor. Y aunque Pablo estuvo preso físicamente, su boca no estaba presa. Aunque Pablo tuvo confinamientos cortos y grandes, él entendió realmente lo que era la responsabilidad hacia Dios y hacia las autoridades y lo que era la prioridad en su vida, lo más importante en su vida. En Hechos capítulo 16, verso 25, después de haber ganado una mujer rica como Lidia, de haber sacado un espíritu inmundo a una muchacha idólatra, el pago a su obra fue un azote y un encarcelamiento. Pero ¿qué hace un hombre de Dios o una mujer de Dios en estos tiempos de confinamiento cuando no nos han dado garrotazos, no nos han puesto grilletes, no nos han metido a un cuarto oscuro y húmedo? ¿Qué hicimos? Lo más propicio, un buen televisor de 50 o 60 pulgadas, Netflix, Amazon Prime, o más bien dedicamos este tiempo para lo que Pablo, que también estuvo confinado por predicar el evangelio de Cristo. Pablo, dice la escritura, pero a medianoche, en Hechos 16:25, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aleluya. ¿Qué hicimos nosotros, hermanos? ¿Tomamos esto como una tragedia o una ocasión para desbocarnos, desenfrenarnos? El mundo sí pasa por dificultades grandes, pero el mundo necesita encontrarse con Dios. Y tal vez este tiempo Dios lo sacó para que muchos misioneros y muchos obreros y muchos hombres y mujeres de fe pudieran hacer lo que Pablo hizo mientras estuvo en una cárcel brevemente, como allí en Filipo, o mientras estuvo en una cárcel allí grandes años, 2 años, pero allí Pablo oraba a Dios. ¿Y qué oraba Pablo? ¿Qué pedía Pablo? Efesios 6:19. Pablo podía pedir de esta manera, dice la escritura, Efesios 6:19. Es interesante, hermanos, cómo vimos la pandemia o el confinamiento. Ay, qué pesar, hermano, qué pesar. Pero qué pesar de qué. Si estamos vivos, aleluya. Si tenemos salud, aleluya. Dios no nos ha faltado. Siempre envió los cuervos a traernos la comidita, así como a Elías le mandaba allí en este lugar. Pero dice la escritura en el verso 18, dice, orando en todo tiempo, a pesar de que estaba preso, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Aleluya. Pablo oraba a Dios diciéndole, Dios, dame oportunidad de hablar con poder, con libertad, tu palabra a los soldados romanos que están al lado mío, al que está encadenado conmigo. Dame oportunidad, Dios, de hablar tu palabra. Dame oportunidad de presentar el evangelio, las buenas nuevas a estas personas. Este era Pablo, hermanos. ¿Qué hicimos nosotros? Oramos, Señor,
Danos de nuevo para hablarle a mi esposa, a mis hijos, a mis tíos. Dame la oportunidad, Señor, de crecer. Pablo aprovechó el tiempo, hermanos, por las distintas iglesias, decía Pablo. Oro por todos los santos en todo lugar. ¿Para qué? Para que Dios le diera este poder, hermanos. Pablo usó este encarcelamiento y confinamiento para su provecho y el de la iglesia. Era un tiempo donde debía parar los viajes misioneros y pasar más tiempo en el silencio con el Señor. Efesios capítulo 1, verso 16. Dice la escritura: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y muchos versículos más en la palabra de Dios nos revelan que Pablo, a pesar de su confinamiento, Pablo no se fue en desastre, o no se fue en queja, no se fue en dolor, sino siguió adelante. Dice la escritura, aprovechando el tiempo también para leer. Y eso era lo que Pablo podía hacer. El apóstol Pablo no vio lo que sucedía como una tragedia, sino que más bien aprovechó esta situación para continuar su compromiso enseñando a sus captores romanos de Cesarea o de Filipo el evangelio de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pablo aprovechó este confinamiento y le llama a su hijo en la fe, según Timoteo capítulo 4, verso 13. Pablo dice estas palabras. 4, verso 13, le pide la palabra, dice: trae cuando vengas el capote que deje en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Escribió Pablo, leyó Pablo, más se preparó, porque somos discípulos que tenemos que estar cada día continuamente leyendo, y este fue un tiempo especial para Pablo. Allí Pablo pudo decir en este libro de Filemón, capítulo 1, el único capítulo, en el verso 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Aleluya. Ganó almas para Dios en su prisión. Onésimo, un esclavo. Hermanos, ¿cuánto hablamos nosotros en familia? Si el Señor dice: ve a los tuyos, a los más cercanos, y predíqueles. Tal vez hemos predicado mucho afuera, pero hemos descuidado la casa. Y Dios nos manda en ese confinamiento a organizarnos mejor, hermanos, a mirar mejor. Era un tiempo especial de Dios para ocuparse en la lectura. Nos capacita, hermanos, nos cambia para ocuparnos en la oración. Eso no es una oración de un minuto, es empezar ministerios como empezaron en este confinamiento, familias que empezaron por Facebook a predicar el evangelio, hermanas que doblan rodilla 4 de la mañana en silencio por todo lo que está pasando y por nosotros, para que al abrir nuestra boca podamos nosotros hablar la palabra de Dios con poder. Debemos, como número 3, tengo hasta las 15, pero hay 8 minutos que están ahí jugando. Hermanos, voy a seguir. Debemos obedecer al compromiso de Dios. El apóstol Pablo nunca olvidó el llamado y el ministerio que el Señor le otorgó. Nunca lo olvidó. Nunca olvidó su responsabilidad, su prioridad, y obedeció al compromiso. El ministerio que el Señor le otorgó, aprovechó la prisión, hermanos, para escribir 4 de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, empezando por Efesios, empezando por Filemón, empezando por Colosenses, hermanos, y Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Qué pudimos hacer nosotros en este confinamiento? Ni siquiera una carta escribimos a la novia o a la esposa, ni siquiera escribimos un poema, ni siquiera escribimos una canción para el Señor, un coro, un himno. Pablo aprovechó, porque Pablo nada lo desanimó. Pablo vivía animado, y Pablo podía decir: aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios fluye con poder. Aunque nos quemen las Biblias, aunque nos saquen de los lugares congregacionales, la palabra de Dios fluye con poder, aleluya, para la gloria de Dios. Y eso lo dijo Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa.
Hermanos, Salmo 147:15, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, aleluya. Y Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallará. ¿Usted ha entendido el compromiso que tiene con el Señor? Hemos entendido como iglesia, personalmente, que tengo una responsabilidad, que tengo una prioridad y que debo obedecer. Ojalá que el Espíritu Santo le haya hablado a su corazón en esta mañana. La palabra de Dios no está confinada. Aunque nuestros lugares congregacionales estuvieron cerrados, aunque fuera limitada las salidas al campo y otras asambleas, Dios soberano y poderoso inspiró a muchos hermanos en todo el mundo a usar redes sociales, a muchas familias a usar redes sociales, jóvenes a usar medios de comunicación, radio, redes sociales, plataformas, todo para seguir difundiendo el precioso mensaje del evangelio. ¿Cuántos de nosotros no sabíamos ni manejar un YouTube y aprendimos, hermanos? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. En conclusión, hermanos, Pablo hubiera podido decir en Efesios 1:3, no, hermanos, estoy más pobre, estoy llevado, pero dijo, no, yo estoy rico en Cristo. Pablo hubiera podido decir en Filipenses, hermanos, yo estoy muy amargado, estoy muy triste, pero dijo, no, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos otra vez, os digo. ¿Y dónde estaba Pablo? Pablo hubiera podido decir en Colosenses, no, yo no tengo nada, pero dijo, yo con Cristo lo tengo todo, aleluya. Y pudo decir de Filemón que la fe en Cristo, que el amor de Cristo, que la paciencia de Cristo. Filemón 1:6, vuelvo y lo leo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ni una queja, siempre con el gozo puesto delante de él, mis hermanos. Miremos a Cristo. Puede que esto empeore, pero si usted es un siervo de Jesús, un siervo de Dios, usted va a hacer estos 3 puntos, hermanos. Usted va a reconocer su responsabilidad, va a entender su prioridad y va a obedecer el compromiso. Conclusión. No importa las circunstancias que estemos viviendo, siempre hay oportunidad para hablar del Señor a otros. Si entendemos y obedecemos al llamado del Señor, será fácil ser responsable al mandato del Señor. Debemos tener pasión y ánimo por cumplir este mandato. Aún hay mucho por hacer y cada uno de ustedes fue llamado a cumplir su deber. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos otorgue la capacidad de tener salud y que los últimos días que tengamos que estar en esta tierra los aprovechemos al máximo para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Un abrazo para todos.